Bueno, vamos a charlar con Irene Hartman. Nosotros la consultamos habitualmente. Es una periodista especializada en ciencia y salud. Escribe en el diario Clarín y viene siguiendo este caso del fentanilo infectado con una bacteria, que es una historia realmente muy loca. Porque, claro, a partir de que se empieza a detectar qué hospitales tenían o qué clínicas estaban utilizando este fentanilo, muertes que aparecían sin ningún tipo de explicación o complicaciones a las que no le encontraban explicación los médicos, bueno, adquieren otro sentido completamente distinto. ¿Cómo estás, Irene? Buen día. Hola María, ¿cómo estás? Buen día, gracias por llamarme. A ver, primero hubo una marcha en La Plata, ¿no? Donde por primera vez se empiezan a juntar las víctimas. Te escuché decir algo que me pareció muy importante, Irene, que decías que esto es gracias a los médicos de La Plata, ¿no? Que detectaron que, che, acá pasó algo muy raro. O sea, se murieron unos pacientes que no encuentro el patrón de por qué. Tal cual, tal cual. Y la verdad es que el otro día trataba de graficarlo yo para mí misma y llegué a esta conclusión. Viste que uno por ahí en la cocina siempre está combatiendo, no sé, contra las hormigas, o por ahí tenés nidos de cucarachas, o por ahí tenés gorgojos en las alacenas. Bueno, los hospitales saben qué patógenos tienen dando vueltas y contra los cuales tienen que luchar permanentemente, ¿sí? Cuáles son los que no logran erradicar. Y lo que pasó en el Hospital Italiano de La Plata, que es como se destapó toda esta historia, es que les aparecieron enfermos en terapia intensiva con una bacteria que ellos nunca tienen dentro de su colonia, digamos. Claro. Era una bacteria multiresistente a los antibióticos y les agarró un brote de eso, con lo cual el brote había llegado desde afuera. La pregunta era cómo se había, digamos, qué médico los había contagiado a todos cuando no estaban todos juntos uno al lado del otro ni siendo tratados por las mismas personas. Entonces el proceso de investigación fue investigar a ver si los catéteres estaban infectados, si, no sé, algún otro dispositivo, cómo venía la cosa. Fue una larga investigación entre abril y los primeros días de mayo y finalmente entendieron, hicieron una prueba, cuando se dieron cuenta de que todos habían recibido fentanilo. Tenían 2 marcas de fentanilo y para que nos tratemos de acordar cómo empezó todo esto, resultó el laboratorio HLB fabricado por Laboratorios Ramallo, el que tenía la misma bacteria presente. Hicieron la denuncia ante la ANMAT y la ANMAT terminó haciendo la denuncia ante la justicia. Esto fue hace 3 meses. Claro, y estos médicos seguramente, Irene, le salvaron la vida a mucha gente, porque en ese momento no es a partir de fentanilo, estaban muchos otros lugares, ¿no? Totalmente. Mira, se supo que por ahora se sabe que 2 lotes enteros estaban infectados, uno de los cuales la justicia logró recuperar casi en su mayoría. Esto significa que la justicia ya tiene localizados, digamos, lo que serían como los sachets de fentanilo. No son sachets en este caso, pero son como ampollas. Sabe dónde están a resguardo, digamos. Pero después hay un lote que es el que me parece viene siendo más problemático, que es el 31.202, que tenía 154.530 ampollas, de las cuales, digamos, se recuperaron como 64.000, pero hay 56.800 casi pendientes de recupero. De esas 56.000, el 80% la justicia sabe dónde están, las tiene localizadas, pero hay 11.000, o sea, un número que me parece que no es menor, que todavía no saben dónde están. Y eso es lo que por ahora es un interrogante. Ahora, entonces, estamos hablando con Irene Hartman, que viene siguiendo este caso, que es un caso que crece y crece, ¿no? O sea, lo del Hospital Italiano, sí, como nos contaban, La Plata, dice, che, ¿qué pasó acá, no? La primera marcha de víctimas, entonces, gente que dice, che, yo tenía un pariente de 40 y pico de años, estaba internado, no tenía por qué morirse, y de repente murió, y ahora descubro que es porque le dieron, ¿no? Fentanilo infectado. Contaminado. Sí. ¿Cuántas víctimas en La Plata? O sea, ¿cuántas víctimas hay hasta ahora confirmadas? Te digo, hay 48 confirmadas y 20 en estudio del Malbrán. O sea, 68 podemos empezar a aventurar. Pero la verdad es que van a seguir apareciendo más, porque las víctimas, está bueno recordarlo, en principio no son víctimas nuevas, no apareció ninguna víctima nueva. Lo que hay es gente que murió a la cual se le empieza a atribuir el fentanilo contaminado como causal de muerte. En realidad a ninguna se le atribuyó el fentanilo como causal de muerte, porque esto es la investigación justamente. Muchos se preguntan por qué todavía no hay imputados en esta causa. Y la explicación es que lo que se supone que está tratando de hacer la investigación, que es federal,
es ver si el fentanilo, y para esto necesitan el apoyo de peritos del cuerpo médico forense, Ujú. ver si el fentanilo ayudó, colaboró, aceleró las muertes o resultó como decisivo en las muertes, porque son todos pacientes internados en terapia intensiva por otras causas los que están investigando. Entonces, es muy difícil desambiguar, y esto lo hablábamos vos y yo la primera vez que Sí. hicimos una nota sobre esto, si la gente se murió por el fentanilo, o perdón, por las bacterias que estaban en el fentanilo o con las bacterias que estaban en el fentanilo. Ese es el caso por caso que tiene que desambiguar el cuerpo médico forense para ver, bueno, Claro. para empezar a buscar imputados, Igual es ver un si hay número dolo, quién es el gigante, ¿no? responsable. Y Es un apareció número gigante y va a crecer. dijimos, La Plata, ¿qué Lamentablemente. otras localidades? Porque vos... La Plata, bueno, hay en otras localidades de la provincia de Buenos Aires. El fentanilo llegó también a un par de centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo estuvo en Santa Fe y ahora estamos sabiendo que también estuvo en muchos centros de Córdoba. Este lote del cual yo hablaba antes fue distribuido en 18 centros de salud de Córdoba, en 24 centros de salud de Santa Fe. Y hay pocos datos, pero también en un centro de salud de Formosa y en un centro de salud de Jujuy, de los cuales no hay, por lo menos, Ujú. información de que haya sido Y, administrado el fentanilo. Irene, En muchos casos no se llegó a usar. Sí, y en el caso de Córdoba, vos hiciste tu última nota, tiene que ver con sí. una familia que descubrió que su bebé tenía secuelas por haber recibido este fentanilo infectado. Sí, ese caso es desolador, es el caso de Giovanni, damos el nombre del bebé porque la familia así lo quiso. Giovanni tiene 3 meses desde que nació por cesárea a fines de abril, nunca salió del hospital, sigue ahí. Giovanni empezó a las pocas horas de nacimiento a manifestar un cuadro respiratorio que los padres no me supieron aclarar porque son muy jovencitos ellos, son padres primerizos y ellos mismos no entendían qué le pasaba al bebé, pero tenía algún cuadro de dificultad respiratoria, no saturaba Ujú. bien oxígeno. La cuestión es que lo mandan a neonatología y aparentemente muy rápido le administran fentanilo como sedación, que es algo que se usa en digamos, en las terapias intensivas de Argentina con bastante frecuencia. Es de rutina. Y el papá me decía, yo me acuerdo de haber visto que tenía la máquina que decía fentanilo. Ese fentanilo era de HLB y estaba contaminado. Entonces el bebé empezó a hacer cuadros de descompensación constante y los médicos no sabían por qué. Y así siguió en los Ujú. últimos 3 meses, obviamente hasta que este caso explotó y entendieron los médicos. El caso se mantuvo muy bajo reserva porque Sí. recién nos enteramos ahora, pero ellos este bebé está luchando contra la bacteria que se llama Ujú. Klebsiella pneumonia, Ujú. desde entonces, Claro. con un Wow. órgano afectado, otro órgano afectado, y le van a quedar secuelas, Secuelas de creo por que vida, ¿no? hepáticas. Bien, Irene Hartman es periodista especializada en ciencia y salud, viene siguiendo a través de sus artículos en Clarín el caso de este fentanilo, por el cual, como nos contaba, están investigando por lo menos 68 muertes en todo el país, Santa Fe, Córdoba, La Plata, hubo una marcha de familiares de las víctimas en La Plata el otro día, y bueno, esperemos que lleguen también a los responsables finalmente HLB Pharma, ¿no? Gracias, Irene. No, gracias a vos. Buen día y buena semana. Hasta luego. 10 minutos faltan para las 7 de la mañana. Bueno, hay Sí. una estrella en el Mundial de Singapur.